elemento que hay que considerar, y esa es una cifra que representa también las tendencias económicas que se esperaban para este año para Chile, con la investigadora de CLAPES UC, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, profesora Carmen Cifuentes. ¿Cómo está, profesora? Hola, muy bien, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar usted conectada con toda Latinoamérica a través de News para hablar del desempleo en Chile. ¿Nos puede explicar bien? Porque por una parte se mezclan titulares y se mezclan también reacciones, ¿no es cierto? Por una parte se habla, crece el desempleo, aumentó un punto. Por otra parte, el ministro Mario Marcel dice, ok, pero ojo, que han aumentado también los ocupados. ¿Cómo se desglosa? Y de alguna manera, ¿qué representa finalmente? ¿Cuál es el diagnóstico en palabras simples? ¿Es positivo, negativo? ¿Está dentro del margen de lo esperado? Mira, la cifra claramente no es positiva. Yo creo que está en el margen de lo esperado, pero está en el margen de lo esperado porque también está en el margen de lo esperado crecer poco este año, y sabemos que el crecimiento económico está íntimamente relacionado con el empleo. Entonces siempre es de esperar que con un crecimiento económico cercano a cero o que esté más o menos estancados, la creación de empleos también se desacelere. Perfecto. En cuanto a lo que dice, por ejemplo, el ministro Marcel, nosotros sabemos que si nos comparamos, por ejemplo, con la situación previa a la pandemia, efectivamente hemos recuperado una parte importante de los empleos, sobre el 90% de los empleos se han recuperado, por lo tanto, sí está bien decir que los ocupados han ido aumentando y que sí se han ido creando empleos. Sin embargo, los últimos datos nos mostraron que la creación de empleos sí se está desacelerando en comparación a otros trimestres, y al final pasa lo que mencionabas tú, Lucía, que mientras la generación de puestos de trabajo se está estancando en un contexto de crecimiento económico bastante débil, la fuerza de trabajo, que son las personas en edad de trabajar que quieren hacerlo, que están dispuestas a trabajar, que tienen disponibilidad para hacerlo, están aumentando a un mayor ritmo de lo que están aumentando los puestos de trabajo. Entonces ahí es donde se genera este índice negativo, la diferencia, claro, entre quienes efectivamente buscan trabajo y el trabajo que se está ofreciendo o que está incluso ya ocupando sus puestos en el mercado. El crecimiento de la economía chilena está estancado. Por una parte, usted ha señalado, ¿era esperable también dentro de los márgenes que se anunciaban para este año, que incluían incluso recesión técnica? Desde el año pasado escuchábamos analistas diciendo esto, bajar la inflación y lo que está sucediendo y el desaceleramiento de la economía para su normalización va a venir de la mano, sí o sí, con desempleo. Esa no es una noticia alentadora, no es algo que la gente quiera decir, pero es parte de lo que va a suceder. ¿Está dentro de los márgenes? Está dentro de la... Se esperaba sí o sí un aumento en la desocupación, sobre todo para el primer y más aún el segundo trimestre de este año, pero eso siempre ha estado sujeto a las distintas fuentes de incertidumbre que nosotros podemos tener y que pueden repercutir en la economía. La tasa de desocupación sí estuvo por sobre lo que esperaba en general el mercado. No mucho más de lo que se esperaba un 8,5, un 8,6, un 8,4, pero eso sí ha ido de la mano con que, por ejemplo, si nosotros vemos los datos sectoriales que aparecieron también el viernes junto a los datos de empleo, en donde nosotros vemos que tanto el comercio como la industria manufacturera también se están desacelerando de manera importante, eso nos hace ya ajustar un poco las proyecciones. Y si vemos que además tenemos un IMASEC que desde hace 6 meses anota caídas interanuales, excepto en enero, en donde anotó un crecimiento pero muy leve de un 0,1%, junto a estos datos sectoriales, ya las proyecciones del IMASEC que se va a conocer hoy día, ya en unos minutos, también están apuntando a una nueva caída. En CLAPES, por ejemplo, estamos esperando un 1,2, pero a un segundo trimestre también estamos proyectando caídas del orden del 1,2, 1,3. Entonces, como bien tú dices, esta recesión técnica, que finalmente son 2 trimestres con crecimiento negativo, está siendo de una magnitud un poco mayor a la que se esperaba, y eso le va a pegar a los datos de empleo. Claro. Probablemente nosotros vamos a terminar viendo para el segundo trimestre, sobre todo de este año, aumentos que van a superar el 9, quizás llegar hasta el 9,5. Y ahí se sale dentro del margen de lo esperado incluso por el gobierno. ¿Cuál es el equilibrio y cómo se relaciona, para que usted nos pueda ayudar a entender también,
la necesidad de desacelerar la economía. ¿Por qué es importante desacelerar la economía, o estaba dentro de la mesa de conversación la idea de que era necesario desacelerarla para estabilizarla, para volverla a sus como regímenes normales? Sí, ahí la importancia de desacelerar la economía viene de la mano con poder estabilizar la inflación, ¿no es cierto? Que es una de las principales metas que tiene tanto el Banco Central como el gobierno, me imagino, para este año y para el próximo. El Banco Central está consciente de que ha costado mucho más de lo que ellos tenían presupuestado reducir la inflación. Entonces, por eso también nosotros vemos que las tasas se mantienen altas y que se siguen implementando políticas que lo que apuntan es a reducir un poco más la liquidez que hay en el mercado para poder estabilizar la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación también le pega negativamente, ¿no es cierto?, al crecimiento, al bolsillo de los trabajadores. Entonces, claro, por un lado se necesita no es que se necesite desacelerar la economía, sino que se necesita reducir el exceso de liquidez que hay hoy día en la economía, que ya sabemos se produjo por las ayudas fiscales que hubo durante la pandemia, por los retiros de los fondos de pensiones, con el objetivo de estabilizar la inflación para poder tener un menor manejo de la economía. Eso no significa que no sea un objetivo relevante el seguir creciendo, el después volver a crecer, porque ya sabemos que este año se viene relativamente débil en términos de crecimiento económico, pero sí es fundamental para volver a crear empleo, y sobre todo empleos de calidad, empleos formales, empleos asalariados, retomar esta senda de crecimiento económico. ¿Y el índice de incertidumbre económica en el país, cómo está? El índice de incertidumbre económica se relaciona directamente con la inversión también en el país, ¿no es cierto? Y con la posibilidad de crecer en algunas industrias. Por supuesto, ese también es otro punto importante el que tú tocas, porque tanto como estabilizar la inflación, es súper importante que nosotros volvamos a incentivar la inversión en el país, porque de la mano con el aumento de la inversión hay sectores que hemos visto que ahora se desplomaron un poco en términos de empleo, que empiezan a acelerarse más y también a crear más empleos, como el sector inmobiliario, como es la construcción, y en ese sentido el índice de incertidumbre económica hemos visto una reducción desde fines del año pasado, que va de la mano también con el resultado que hubo en el plebiscito, pero no descartamos que hayan aumentos nuevamente de la incertidumbre económica, lo que le volvería a pegar tanto al crecimiento como a la inversión y en consecuencia los empleos, porque también estamos en una coyuntura en donde se están tramitando y estamos esperando la evolución de varios procesos que son relevantes, como lo es el proceso constituyente y también las grandes reformas como la reforma tributaria y la reforma de pensiones, que además están muy relacionadas con el mercado laboral. Claro que sí. Entonces, lo ideal es que todas estas reformas que están más correlacionadas con el mercado laboral vayan a favor de un mercado laboral más dinámico y no al contrario, porque en el fondo lo que hemos visto también en el último tiempo y que da indicios de que vamos a tener un mercado laboral menos dinámico hacia adelante, por lo menos hasta que se complete el segundo trimestre de este año, es que hay indicadores relacionados más también con la demanda del trabajo, como los índices de ofertas laborales u otros índices de expectativas o de incertidumbre que están relacionados con el sector en específico, que también han ido a la baja. Entonces eso también nos está diciendo que los empleadores todavía tienen ciertas preocupaciones y que están reduciendo su búsqueda de trabajadores. Claro, por eso es tan importante también que cualquiera de esas reformas, como lo decía ayer, además aquí mismo la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, vaya de la mano de la conversación en conjunto de los tres sectores, tanto los trabajadores como los y las empleadoras y por supuesto el Estado, que a través del Congreso entonces intenta avanzar en estas reformas impulsadas por el gobierno de Chile. Muchas gracias, profesora. Estaremos atentas al índice hoy día. Entonces el IMASEC, que también nos va a dar alguna orientación de si se están cumpliendo los pronósticos del Ministerio de Hacienda o si se están saliendo de margen, y entonces habría que anunciar medidas distintas también de apoyo a la economía. Un abrazo, que esté muy bien. Carmen Cifuentes, investigadora del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES UC, por esta conversación con DNews. Un abrazo. Gracias a ti, Lucía. Adiós. Adiós.